Revisemos un ejercicio más del cálculo de cantidad de sustancia. Para ello vamos a leer el planteamiento del problema que dice coloca la cantidad de cloruro de sodio, que es la sal de mesa, necesaria dentro del contenedor para obtener 0.17 moles de sustancia. Considerando los siguientes datos, recordemos que cuando nos piden la cantidad de sustancia y nos están dando los moles, entonces vamos a utilizar esta fórmula que ya hemos revisado en un video previo. Vamos a, en primer lugar, a darnos cuenta de que ahora no es un elemento, nos están dando una fórmula. En el ejemplo pasado solamente era un solo elemento, en este caso son dos elementos, es sodio y es cloro. Entonces, el primer paso, cuando sea una fórmula, vamos a tener que calcular su masa molecular. Entonces, si nos dan una fórmula, primero calculamos su masa molecular. ¿Y cómo vamos a calcular la masa molecular? Muy fácil. Vamos a colocar, en este caso que tengo sodio, y el sodio voy a colocar cuántos átomos de sodio tiene. Si se fijan, Na, que es el sodio, solamente tiene un solo átomo. ¿Por qué tiene un solo átomo? Porque no tiene ningún número escrito. Por ejemplo, si tuviera Na2, entonces valdría 2. Si tuviera Na3, entonces serían 3 átomos y así sucesivamente. Pero nosotros ya sabemos que algebraicamente hablando, cuando una variable no tiene escrito un número, automáticamente vale 1. Entonces el sodio vale 1. Si el sodio vale 1, entonces ese 1 lo voy a multiplicar por la masa del sodio. La masa del sodio son 23. Y entonces 1 por 23 me va a dar 23. Hago lo mismo con el otro elemento que es el cloro. Y el cloro, ¿cuántos átomos de cloro hay? Solamente 1. Y lo multiplico por su masa atómica, que son 35.5. Entonces 1 por 35.5 me da 35.5. Ahora, hago la sumatoria de los dos resultados. 23 sería 23 más 35.5 y aquí hay 23 más 35.5, 58.5. Entonces la masa molecular son 58.5. Esa es la masa molecular. Bien, ya que tengo calculada la masa molecular, lo que yo voy a hacer es sustituir ahora sí mis datos, ¿no? Cantidad de sustancia. Voy a hacer un poquito más pequeño. Y ahora, ¿cuál es la cantidad en moles? La cantidad en moles ya me la dieron en el problema y aquí me dice que son 0.17 moles. Y la masa molecular yo la acabo de calcular, que son 58.5. Entonces, ahora ya nada más me queda hacer prácticamente la multiplicación. Esos 58.5 los voy a multiplicar por 0.17 y me da 9.945. 9.945. Y si lo divido entre 1, entonces el resultado sería 9.945, porque yo ya sé que todos los números divididos entre 1 dan lo mismo. Y el resultado sería en gramos. Por lo que ya sabemos, como acá eran moles, eliminamos estos moles de arriba con estos moles de abajo y el resultado me da en gramos. Son 9.945. ¿Cuál de esos tres frasquitos es el correcto? El 10, porque el 9.9 pues se redondea a 10, ¿no? Entonces esa sería la respuesta. Un ejemplo similar es este que yo tengo aquí abajo. Entonces para ello pues voy a volver a copiar esta fórmula que tengo aquí. Nada más que vamos a hacerlo con cuidado para que no se copie de más. Y me voy a ir aquí a colocarla. La pego. Y vamos entonces a calcular la cantidad en sustancia o la cantidad de sustancia. La fórmula es esta, pero si nos dan una fórmula, primero calculamos su masa molecular. Revisemos si nos dan una fórmula. Y si en efecto nos están dando una fórmula, ahora la fórmula es CaCO3. Entonces hago lo mismo.
voy a poner el calcio, que es mi primer elemento, Ca, calcio. ¿Y cuántos átomos de calcio tengo? 1. Entonces ese 1 lo voy a multiplicar por su masa del calcio. Dice, la masa del calcio son 40.078. 40.078. Entonces, ¿cuánto me da esta multiplicación? Pues 40.078. Ahora me voy con el siguiente elemento. El siguiente elemento es el carbono, la letra C. Ahora, ¿cuántos átomos de carbono hay? Solamente uno, porque la letra C no tiene ningún número escrito. 1. ¿Cuál es la masa atómica del carbono? 12. Entonces 1 por 12 son 12. Y me voy con el otro elemento que es el oxígeno. Entonces el oxígeno, ¿cuántos átomos tiene? Tiene 3 porque dice O3. Entonces es un 3 y ese 3 lo voy a multiplicar por la masa del oxígeno que son 16. Entonces, ¿cuánto es 16 por 3? 16 por 3 me da 48. Listo. Ahora, recuerden que tengo que sumar todos mis resultados. A ese 48 le sumo 40.078 más 12 y me da 100.078. Entonces, la masa molecular va a ser igual a 100.078. Esa va a ser mi masa molecular. Ahora bien, ya que tengo calculado la masa molecular, lo que voy a hacer es sustituir los datos en la fórmula. Entonces pongo aquí mi fórmula y la cantidad en moles. ¿Cuántos moles me están dando? En el problema me dicen que son 0.33 moles y la masa molecular es esta, 0.33 moles por 100.078 entre 1. Entonces hacemos la división primero. Entonces haciendo la división, ese 100.078 lo voy a multiplicar por 0.33 y me da 33.02574. 33.02374. 0.2574. 0.2574. Ok, entonces hacemos ahora sí la división y al momento de hacer la división solamente me va a quedar como resultado 33.0274 porque todo número dividido entre 1 me da lo mismo, el resultado es en gramos. Entonces, ¿cuál de esos es la respuesta correcta? Obviamente el 33 porque 33.02 se redondea a 33. Y prácticamente tengo resuelto también estos ejercicios.